Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Primera sección, la economía sacramental. Capítulo segundo, la celebración sacramental del misterio pascual. Artículo primero, celebrar la liturgia de la Iglesia. Entramos ahora en el cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 16 números al estudio del tema que tiene como título ¿Dónde celebrar? El día de hoy vamos a profundizar en los números 1179 al 1181. Hemos recorrido durante estas catequesis la respuesta a unas preguntas muy importantes sobre la liturgia de la Iglesia Católica. Nos preguntábamos, en el apartado primero, ¿quién celebra? En el apartado segundo, ¿cómo celebrar? En el apartado tercero, ¿cuándo celebrar? Y ahora, en este apartado cuarto, ¿dónde celebrar? Con esta respuesta a dónde celebrar, damos por terminado la explicación del catecismo del artículo primero de esta parte del catecismo. Número 1179 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un lugar, lo fundamental es que ellos son piedras vivas, reunidas para la edificación de un edificio espiritual. El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva. Incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos el templo de Dios vivo. Este es un número precioso que nos presenta el catecismo en esta mañana, queridos amigos, y está basado en un texto de la Sagrada Escritura, Juan 4, 12, 26. ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice: vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis.
nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dice la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. Jesús le dice: yo soy el que te está hablando. Este es un texto del encuentro de Jesús con la mujer samaritana que es espeluznante. Había un litigio entre cuál era el verdadero templo, entre los samaritanos que decían un lugar y los judíos que decían otro. Y Jesús es el que le pone fin a ese litigio. Jesús viene a purificar una concepción demasiado localista de Dios, que tiene que ver, queridos amigos, con esa pretensión que tenemos de reducir a Dios o encarcelar a Dios en un lugar determinado, ¿no? La presencia de Dios trasciende toda criatura humana y nosotros no podemos de ninguna manera querer enjaular a Dios. Es verdad que Dios está presente entre nosotros, pero al mismo tiempo trasciende todo lugar. Vamos a recordar ese pasaje del Antiguo Testamento cuando el rey David, con una intención buena, le manifiesta la intención de construirle un templo a Yahvé. Y Yahvé, a través del profeta Natán, le manda un mensaje a David: ¿eres tú el que le vas a construir a Yahvé un templo? ¿Crees que Yahvé va a habitar en una casa construida por manos humanas? Más bien es Dios el que se construye un templo para que tú puedas encontrarte con él. Es un texto precioso este que nos regala la Sagrada Escritura de esa intención buenísima que tenía David de construirle a Yahvé un templo. Pero cuando tenemos esas ganas de construir un templo, es necesario purificarlo. Que a veces pensamos que tenemos a Dios como si tuviéramos una lámpara mágica. Para tener a Dios ahí bien encerradito, para que cuando lo necesitemos nomás frotemos la lámpara y aparezca. Lo vamos a tener ahí como secuestrado. Y Dios le responde a David de una manera contundente: ¿eres tú el que le vas a construir a Yahvé un templo? Es Dios mismo el que se construye un templo. ¿Y cuál va a ser ese templo? La humanidad de Jesucristo. El cuerpo de Cristo es el verdadero templo de Dios. Lo más hermoso de nuestros templos no son sus paredes ni las obras de arte que se encuentran en ellos. Lo más hermoso de nuestros templos es la presencia de Cristo entre nosotros, porque el cuerpo de Cristo es el verdadero templo de Dios. A esto, queridos amigos, es a lo que Jesús se refiere cuando le dice a la mujer samaritana: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero llega la hora, ya estamos en ella,
en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Es decir, en Jesucristo quiere el Padre que le adoren. Cuando uno está en Jerusalén, los que han tenido la oportunidad de llegar ahí, y está desde el Monte de los Olivos, viendo la explanada de los templos enfrente en la ciudad antigua, uno ve la gran mezquita musulmana, ¿no? Que se llama el Duomo de la Roca, o de oro, ¿no? La cúpula de oro. Y también ve la parte occidental del Muro de los Lamentos, lo único que quedó del templo de los judíos. En esas dos imágenes, uno puede ver el conflicto profundo que existe en el mundo de los que creen en Dios. Unos le llaman a Dios Alá y los otros le llaman a Dios Yahvé. Y ese conflicto entre Alá y Yahvé, entre donde se adora a uno o al otro, solamente el cristianismo tiene la respuesta: Jesucristo. El templo de Jerusalén fue destruido por los romanos durante el sitio de Jerusalén a la cabeza de Tito en el año 70. Y en esa explanada del templo, los musulmanes construyeron dos mezquitas, pero en especial una de ellas tiene la suma relevancia: la mezquita de oro, la mezquita del Duomo de la Roca, que fue edificada en el año 687 y terminada en el año 691. Y esta mezquita de oro le impide a los judíos poder reconstruir su templo. Además, con el agravante de que en esa mezquita que se construyó ahí, se construyó encima de la piedra fundacional, que era la piedra del sacrificio de Isaac. La piedra fundacional sobre la que está construido el templo tiene una gran significación, porque ese lugar está considerado como el lugar donde Dios creó el mundo y creó al primer hombre, Adán. Y esto los credos judíos y el credo cristiano afirman también que fue en ese lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por orden de Yahvé, según nos cuenta el libro del Génesis. Que ese lugar es un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta más que en cualquier otro lugar. Es el lugar hacia donde los judíos, cuando rezan, dirigen su orientación. Según la tradición judía, desde esta piedra se construyó el mundo. Allí en ese lugar fue erigido el Santo Santorum, la parte más sagrada del Templo de Jerusalén. El Islam también recoge la tradición del sacrificio de Abraham, Ibrahim, que era su padre. Claro que en esa versión islámica no se llama Isaac, porque no era su hijo mayor, el primogénito era Ismael. Y los musulmanes creen que en esa piedra es donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel.
unos creen esto, los otros creen lo otro, un conflicto que no tiene realmente una solución. En uno de los muros que sustenta la explanada es ese famoso muro occidental o muro de las lamentaciones, lo único que quedó en pie de la destrucción del templo en el año 70. Los judíos van ahí todos los días a rezar, a llorar por la destrucción de su templo. Y lo que uno puede ver en la explanada del Duomo de la Roca es a los musulmanes rezando fuera del Duomo, y abajo de ellos, en el Muro de los Lamentos, también están los judíos rezando al mismo tiempo. Unos a Alá, otros a Yahvé, pero ambos rezando. Y Jesús dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. En este momento de la historia, queridos amigos, los cristianos podemos y debemos mostrar de que la verdadera religiosidad no es que luchemos por una piedra, sino la que adora a Dios en Jesucristo, la que descubre a Jesucristo presente en los pobres, en los marginados, en los necesitados. Hasta que no descubran a Jesucristo, estos pueblos seguirán peleando, seguirán divididos, seguirán cada uno por su lado, seguirá cada uno rezándole a su Dios. Algunos también podrán decir que la iglesia durante muchos años también tuvo guerras y guerras grandes, las famosas cruzadas, para ir a defender, matando gente por defender unas piedras, unos lugares. Sí, claro que sí. ¿Y se cometieron errores? Sí, claro que sí. ¿Y terribles? Sí. Por eso en el año 2000, en el año del jubileo, Juan Pablo II se atreve a pedir perdón a toda la historia por los errores que los cristianos católicos habíamos cometido durante todo nuestro tiempo, muy especialmente en el tiempo de las cruzadas. Y después de todo eso que sucedió, hemos salido purificados, porque el cristianismo ha entendido que la clave es Jesucristo, no una piedra. Y por ello el cristianismo se convierte en la única alternativa que tiene la clave de la paz y tiene solo un nombre: Jesucristo. ¿Quieres que el mundo tenga paz? Hay que llevar la mirada nuevamente a Jesús. Primera de Pedro 2:4-10. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura: he aquí que coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra,
para esto han sido destinados. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Nosotros no necesitamos de un lugar de piedra, de un lugar, de un sitio, de un monte, para que Dios esté presente entre nosotros. Nosotros, los cristianos católicos, decimos, la piedra viva es Jesucristo. Es más, nosotros nos sumamos a la construcción de ese edificio como piedras vivas de un templo vivo. Y es verdad que esto lo hemos reducido. Hay muchas personas que cuando se dice iglesia piensan inmediatamente en un templo físico, en un edificio. Sin embargo, en algunos lugares, queridos amigos, la iglesia está presente. El cuerpo de Cristo está presente sin que haya un templo físico. En unas catequesis pasadas yo les mencionaba ese precioso testimonio del cardenal Van Thuan, que estando en prisión por más de 13 años, con todos los templos de su país cerrados, sin embargo, allí en esa cárcel estaba la iglesia. Él era la iglesia. Y celebraba la Eucaristía, ¿se acuerdan? En la mano ponía una gotita de vino, una gotita de agua en su mano, y con una migaja de pan que algún valiente por ahí se atrevía a llevarle. Allí estaba la iglesia celebrando la Eucaristía con ese santo varón, aunque no hubiera un templo. De hecho, en muchos lugares se establece la iglesia antes de que se construya un templo, una capilla, un oratorio, una misión. Por eso es importante no confundir iglesia con templo. El verdadero templo no son las paredes. El verdadero templo es Jesucristo. En él habita la plenitud de la divinidad. Lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios 6, 11, 16. Corintios, os hemos hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No está cerrado nuestro corazón para vosotros. Los vuestros sí que lo están para nosotros. Correspondednos. Os hablo como a hijos. Abríos también vosotros. No ungiros un yugo desigual con los infieles, pues ¿qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Beliar? ¿Qué participación entre el fiel y el infiel? ¿Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario de Dios vivo, como dijo Dios, habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este reproche que les hace San Pablo a los corintios, queridos amigos, es bien importante. Ellos se están uniendo a los paganos y no terminan de ser conscientes de que son templo de Dios. El verdadero templo es Jesucristo y nosotros también, en la medida en que permitamos que Jesucristo inhabite en nosotros. En la medida que le permitamos que entre en nuestra vida, que cambie nuestra vida, somos mejores templos. Esto
puede abrir una conversación muy grande sobre el tema, por ejemplo, de la obediencia. Ahora, durante el tiempo de la pandemia se habló mucho de la comunión en la mano y muchas personas se negaban a tomar la comunión en la mano que porque no era digno de Jesucristo tomar la comunión en la mano. Pero ¿qué cosa va a ser más digna que el cuerpo humano? ¿Qué cosa en tu cuerpo puede desdignificar a Jesucristo? Si en la medida que tú dejas que Él inhabite en ti, tú eres más templo de Él. No hay parte en el cuerpo humano que pueda denigrar, porque eres la creación más perfecta de Dios. No existe en la naturaleza, en la creación, algo que pueda ser más digno para recibir al mismo Dios que tú. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1180 que dice: cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido, los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres, reconciliados y unidos en Cristo. Un número muy hermoso, queridos amigos, que tiene un respaldo tremendo de un documento que cuando tengan tiempo se los invito a que se lo degusten, a que se deleiten leyéndoselo. Se llama Dignitatis Humanae. Dignitatis Humanae. Es un documento conclusivo del Concilio Vaticano II, para que lo busquen por ahí, del 7 de diciembre de 1965. Y es un documento sobre el tema de la libertad religiosa y el derecho de la persona y de las comunidades a la libertad social y civil en materia religiosa. Es un documento para que hablemos de él por horas. Dice solo el apartado cuarto de Dignitatis Humanae: la libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa que compete a las personas individualmente ha de serles reconocida también cuando actúan en común, porque la naturaleza social, tanto del hombre como de la religión misma, exige las comunidades religiosas. A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe por derecho la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerlos con la doctrina, y para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos. Nosotros los católicos creemos profundamente en el principio de libertad religiosa. Y toda la comunidad creyente, no solamente los cristianos, debe de existir una libertad religiosa para expresar públicamente el culto a Dios, sea el culto que sea. Lastimosamente, nosotros los católicos no tenemos la misma reciprocidad en este principio de otras creencias religiosas hacia nosotros. No es justo que los cristianos no puedan tener libertad religiosa en países musulmanes. No es justo. Mientras que los musulmanes en nuestros países cristianos sí tienen una libertad de culto. Y no es justo que se asesinen
No es justo que se persigan, no es justo que se encarcelen, no es justo que quemen nuestras iglesias. Cuando en nuestros países cristianos respetamos su culto a Dios. Hace falta el principio de reciprocidad en la creencia y en el respeto al culto. Incluso algunos dentro de la misma iglesia, los famosos llamados por ahí, los lefebristas y algunos de estos otros, rechazaron en el Concilio Vaticano II esta declaración que hemos nombrado Dignitatis Humanae respecto a la libertad religiosa, porque ellos no admiten que se le pueda dar libertad de culto a otros que no sean cristianos como nosotros. Pero el concilio es bastante honesto con esto, y sí tiene que ser así, porque cada ser humano tiene libertad de expresar su relación con Dios, sin hacerle daño al otro. Y nosotros no tenemos por qué negar eso. Nosotros no respetamos el error, pero sí respetamos a las personas que viven en el error y estamos llamados a iluminar sus vidas para que salgan del error. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1181 que dice: en la casa de oración se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía. Se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. En esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo, que está ahí presente y actúa en ese lugar. Número muy hermoso, especialmente para los que están ahora construyendo un templo, renovando sus templos, ampliando sus iglesias. Fíjenos cómo remarca este número, que es el lugar más principal, el corazón del templo cristiano, es para la Eucaristía. Sin la Eucaristía, nuestros templos serían como viviendas vacías. Sin Eucaristía, nuestros templos serían como naves, como pabellones, salones, algo vacío simplemente. Si embellecemos un templo, si somos capaces de construir una catedral, no sé, como la Catedral de San Pedro, como la Basílica de San Pedro, la Catedral de Colonia, donde están los Reyes Magos, es porque Cristo está ahí. Porque esa es la casa de Dios. La verdad y la armonía de los signos, de los vitrales, de la decoración, esa magnificencia de la construcción, es para manifestar que Cristo está presente y actúa en ese lugar. Esas catedrales que tenían esas torres enormes, no eran solamente porque tenían que construir torres grandes, no, sino para que toda la ciudad viera cuál era el centro y el corazón de la ciudad: Cristo. Que han hecho las ciudades modernas, edificios grandes al lado de estas torres de las iglesias para borrar la presencia de Cristo de estas ciudades. Y nosotros debemos cada vez esforzarnos más y más porque nuestros templos sean más bellos. El templo personal y el templo donde nos reunimos. Cuánta belleza se desprende en nuestros templos con las flores, con los colores adecuados. Cuánta fe se plasma en esa belleza. Cuánta fe nos han enseñado aquellos que construyeron semejante belleza, con ese lema precioso que debemos tener en el corazón cada uno de estos: para Dios lo mejor siempre.
No queremos templos de garaje. Queremos lo mejor para Dios siempre. Esto no quiere decir que tengamos hoy día que construir templos como en la Edad Media, ¿no? Cada época tiene su propio estilo, su propia normatividad en las construcciones. Pero que en cada estilo que se construya procuremos siempre la belleza. Porque la belleza y la forma de expresar la belleza es una forma también por la cual expresamos nuestra fe. Lo decía Santo Tomás de Aquino cuando explicaba los trascendentales de Dios, los tres trascendentales de Dios, la verdad, la bondad y la belleza. Lo verdadero, Dios es la verdad. Lo bueno, Dios es bueno. Lo pulcro, lo bello, Dios es la belleza. La forma en que Dios se expresa es atrayente. Y es atrayente para nuestros sentidos porque lo bello nos gusta. Y Dios nos atrae a través de su belleza. Y nosotros, viendo esto, cada vez más estamos llamados a ser también así de bellos, a cultivar así nuestro templo personal para la gloria siempre de nuestro Señor.